La ley del juego de roles. Las personas suelen usar máscaras para proyectar una imagen favorable, como diligentes, seguras o humildes. Sin embargo, esas máscaras tienen grietas. Las personas dejan ver inconscientemente sus verdaderos sentimientos y deseos en señales no verbales, que son gestos o expresiones corporales. Aprender a interpretar estas señales nos ayudará a entender verdaderamente a los demás y tomar medidas defensivas apropiadas. Por otro lado, la gente te juzga por tu apariencia, por lo que también es importante presentar una buena imagen propia y desempeñar un papel efectivo en las interacciones sociales. Generalmente aprendemos a ocultar nuestros pensamientos y sentimientos para protegernos. A lo largo de la vida perfeccionamos estas habilidades para encajar en diferentes grupos sociales y contextos laborales, adaptando nuestra forma de ser y comunicarnos según la situación y las personas involucradas. Sin embargo, a menudo prestamos poca atención a estas señales y nos enfocamos más en las palabras. Por ejemplo, al captar los estados de ánimo de las personas y responder adecuadamente, puedes generar empatía y ganarte aliados, y reconocer signos de hostilidad te ayuda a evitar conflictos innecesarios y actos de sabotaje. Habilidades de observación. Casi todos éramos de niños muy buenos observadores de los demás, cuando mayormente solo observábamos para aprender a comunicarnos. Con el tiempo tendemos a perder esta sensibilidad debido a preocupaciones internas y la introspección, pero podemos recuperar estas habilidades mediante práctica y paciencia. Podemos comenzar con ejercicios simples, como observar expresiones faciales y microexpresiones en conversaciones diarias, para luego avanzar gradualmente a otros elementos del lenguaje corporal. Al observar es importante relajarse y abstenerse de interpretar de inmediato lo que se observa. Se debe hablar menos y escuchar más para permitir que el interlocutor se abra. Evita que la gente se dé cuenta que la observas. Sería raro. Después de observar a alguien varias veces, se pueden identificar sus expresiones y estados de ánimo básicos. Al estar consciente de la actitud frecuente de una persona, podrás prestar más atención a cualquier variante, como una subida de ánimo en alguien que suele ser reservado o una mirada relajada en el habitualmente nervioso. Mira cómo cambia cuando habla con su cónyuge, su jefe, un empleado o según el contexto social. Otro ejercicio consiste en observar a personas antes de eventos emocionantes, como viajes o citas, para distinguir sus expresiones de expectación y compararlas con la atención antes de situaciones estresantes como exámenes o entrevistas. Al prestar atención a señales contradictorias, como expresiones cuando te felicitan por un logro pero su sonrisa es falsa y su expresión triste. De esta forma se mejora la capacidad de detectar verdaderos sentimientos. Puedes observar a personas en lugares públicos, analizar su lenguaje corporal y señales auditivas para adivinar aspectos de su personalidad o profesión. Presta atención a los silencios, la ropa que visten los demás, sus patrones de respiración, la tensión de ciertos músculos, en particular los del cuello. Sin embargo, debes evitar cometer errores comunes como interpretar las señales no verbales según tus propios prejuicios emocionales. Recuerda que las señales no verbales son ambiguas, indirectas. No existe un diccionario que te indique el significado de esto o de aquello. Depende del individuo y del contexto. Si no tienes cuidado, interpretarás los signos que recojas de acuerdo con tus sesgos emocionales hacia la gente. Eso volverá tus observaciones no solo inútiles, sino también peligrosas. Es crucial reconocer que las normas de comportamiento varían entre culturas. La cantidad de sonrisas, el contacto físico y el énfasis en el tono de la voz pueden diferir significativamente según la cultura. Como parte de tu práctica es importante observarte a ti mismo para identificar patrones de comportamiento no verbal, como sonrisas falsas o gestos de nerviosismo. Esta autoconciencia te volverá más sensible a las señales de los demás y te ayudará a controlar tu propio comportamiento no verbal. Notarás un cambio en tu relación con los demás, volviéndote más receptivo a sus estados de ánimo y permitiéndote incluso anticiparlos, lo que puede llevar a una mayor empatía y comprensión interpersonal. Claves para la decodificación. Para esta parte recordemos que la gente suele ocultar sus verdaderos sentimientos y deseos de poder o superioridad detrás de una fachada socialmente aceptable. La tarea es mirar más allá de estas distracciones y detectar los signos que se escapan automáticamente. Las tres categorías principales de señales que debemos observar son agrado, desagrado, dominación, sumisión y engaño. Claves para detectar agrado o desagrado. En situaciones donde alguien en un grupo no te tolera pero mantiene una fachada amigable, recuerda que las personas muestran claramente su desagrado a través de su lenguaje corporal, como parpadeos repentinos, miradas fulminantes, labios torcidos, movimientos corporales que se alejan de ti durante la conversación y tensión general en el cuerpo. Las microexpresiones son la clave, duran menos de un segundo, pero revelan sentimientos negativos que las personas intentan reprimir. Por ejemplo, si sorprendes a alguien que no piensa bien de ti, al acercarte notarás en él microexpresiones de desagrado antes de que pueda ponerse su máscara de afabilidad. No le da mucho gusto verte y eso se dejará ver por un par de segundos.
o bien entornará los ojos, lo que intentará encubrir rápidamente con una sonrisa. Un silencio repentino dice mucho. Alguien guarda irremediablemente silencio en cuanto tú dices algo que le provoca una punzada de envidia o disgusto. Pero no te apresures a concluir nada sin antes haber notado esto en varias ocasiones. A veces suele pasar que alguien dice algo sarcástico en compañía de una sonrisa y un tono de voz travieso, como para indicar que todo eso se hace sin mala intención. Sin embargo, si esto ocurre varias veces, fíjate en este caso de las palabras, no en el lenguaje corporal, ya que es la forma reprimida de expresar su hostilidad. Y una cosa más, las personas tienden a ser más sinceras con sus sentimientos cuando están bajo estrés, ebrios o desesperados. Del otro lado de la moneda, el agrado. Es común que tengamos menos necesidad de ocultar nuestras emociones positivas, por eso es importante observar señales faciales y corporales. Estudios de psicólogos como Paul Ekman indican que estos signos incluyen relajación en los músculos faciales, en particular en las líneas de la frente y alrededor de la boca. Sus labios dan la apariencia de estar más expuestos y el área entera en torno a sus ojos se ensancha. Si los sentimientos son más intensos, como en el caso del enamoramiento, una sonrisa genuina que alcanza los ojos, dilatación de las pupilas, enrojecimiento facial y elevación de las cejas. Estas señales pueden indicar agrado y comodidad. En la detección de emociones positivas, la voz puede ser una señal reveladora. Cuando una persona te habla con emoción, eleva el timbre de la voz, lo que indica entusiasmo. Aun si está nerviosa, su tono será cordial y natural en contraste con la calidez simulada de un vendedor. Percibirás casi un ronroneo en su voz, que algunos han asociado con una sonrisa. Además, una conversación animada y llena de bromas sugiere afinidad creciente. Observar claves como inclinarse hacia el interlocutor y mantener una postura abierta es crucial para evaluar si alguien está bajo tu influencia. La sincronía en gestos y movimientos también indica conexión emocional, llegando incluso a patrones de respiración que pueden culminar en una sincronización profunda, como un beso. Para inducir cambios en la influencia sobre los demás, puedes utilizar señales positivas. Empiezas acercándote o inclinándote despacio, que son signos sutiles de apertura. Asientes y sonríes cuando la otra persona habla. Reflejas su comportamiento y patrones de respiración. Buscas de este modo signos de contagio emocional y llegas más lejos cuando detectas el lento desmonoramiento de la resistencia ajena. Sin embargo, ante un seductor hábil que simula estar enamorado para ejercer control, es importante tener en cuenta que pocas personas muestran tanta emoción tan rápidamente de manera natural. Señales de dominación o sumisión. El comportamiento humano en términos de dominación y sumisión está arraigado en nuestra naturaleza como animales sociales. Construimos complejas jerarquías basadas en posición, dinero y poder. La sensación de ocupar una posición social superior se refleja en el lenguaje corporal, transmitiendo seguridad. Algunos individuos proyectan esta seguridad incluso antes de alcanzar una posición de poder, lo que puede atraer a otros hacia ellos, convirtiéndose así en una profecía autocumplida. Sin embargo, la falsa seguridad es deplorable. La seguridad se muestra con relajación facial y libertad de movimientos. Los líderes hacen contacto visual a su gusto y ocupan más espacio en reuniones. Entrecierran los ojos más de lo normal, como símbolo de su seriedad y aptitud. Si están aburridos o fastidiados, lo muestran libre y abiertamente. A menudo sonríen menos, pues la sonrisa frecuente es muestra de inseguridad. Se sienten con el derecho de tocar a la gente, por ejemplo, de darle palmadas en la espalda o el brazo, y su apretón de manos es fuerte. Por otro lado, las mujeres líderes. Quizás el ejemplo más representativo sea la canciller alemana Angela Merkel. Proyecta tranquilidad y seriedad, sonriendo menos, pero de manera significativa. Escuchan atentamente y controlan la conversación sin interrumpir, mostrando superioridad sin recurrir a poses dominantes. Su serenidad no disminuye su poder. Cuando las mujeres alcancen más posiciones de liderazgo, el estilo menos dominante de autoridad podría cambiar nuestra percepción de las señales tradicionalmente asociadas con el poder. Quienes revelan inseguridad hablan de forma entrecortada, con largas pausas. Su voz subirá de tono y se quedará allí. Tienden a evitar las miradas ajenas y controlan el movimiento de sus ojos, aunque parpadean más. Exhiben un mayor número de sonrisas forzadas. En contraste con el derecho a tocar a los demás, se tocan a sí mismos, lo que se conoce como conducta aplacadora. Se palpan el cabello o el cuello con la intención de calmar sus nervios. O hablan de forma animada, pero sin mover las manos ni el cuerpo, lo que es siempre un signo de ansiedad. Con personas que intentan imponerse como líderes, la reacción depende de su personalidad. Si son estrellas en ascenso, están llenos de fe en sí mismos y se sienten predestinados.
puede ser beneficioso ascender con ellos. Sin embargo, si son despectivos y arrogantes, es recomendable evitarlos, ya que son expertos en manipular a quienes los rodean sin ofrecer nada a cambio. Señales de engaño. Los seres humanos tendemos a ser crédulos y fáciles de persuadirse. Creemos que podemos obtener algo a cambio de nada, que podemos recuperar nuestra salud e incluso burlar a la muerte, lo que aprovechan los impostores y manipuladores. Sin embargo, podemos aprender a reconocer signos reveladores de engaño y mantener el escepticismo mientras evaluamos las evidencias. Un signo claro de intento de engaño es una fachada demasiado animada, donde la persona sonríe excesivamente y muestra una actitud amigable y entretenida. Este comportamiento busca distraer de la verdad y puede indicar encubrimiento o persuasión excesiva. Los impostores suelen utilizar expresiones faciales y gestos exagerados, especialmente alrededor de la boca y con las manos, pero pueden revelar tensión y ansiedad en otras partes del cuerpo, indicando un comportamiento artificial. A veces los impostores inteligentes adoptan una apariencia seria y hábil para encubrir sus fechorías. Ofrecen explicaciones verosímiles y se presentan como profesionales competentes, incluso abrumando con cifras y estadísticas para obtener dinero o apoyo. Pero la realidad rara vez es tan perfecta y suave. Cuando las explicaciones son excesivamente ingeniosas o profesionales, es necesario activar el escepticismo. Cuando sospechas que alguien intenta ocultar la verdad, es mejor no confrontarlo de inmediato, sino mostrar interés en lo que dice para alentarlo a revelar más señales de engaño. Sorpréndelo con una pregunta incómoda en el momento adecuado para hacerle ver que has descubierto su juego. Si en realidad te engaña, responderá fríamente mientras capta eso y luego intentará disfrazar su ansiedad subyacente. El engaño abarca una escala que va desde las mentiras piadosas hasta situaciones donde se apuesta algo valioso. Las mentiras piadosas son comunes en la vida cotidiana o halagos, pero no es necesario prestarles mucha atención. Una sociedad civilizada depende de la capacidad para ser cortés, incluso cuando no se es completamente sincero. Es importante reservar la atención para situaciones donde las apuestas son más altas y se busca obtener algo valioso. El arte del manejo de las impresiones. Aunque valoramos la autenticidad en la amistad y relaciones íntimas en el ámbito profesional, esperamos ciertos comportamientos que se ajusten al rol ocupado. Un político o personaje público que proyecta autenticidad a menudo es más efectivo. La vida en la esfera pública implica ponerse una máscara, y algunas personas usan la de la autenticidad. Los siguientes son algunos de los elementos básicos del arte de manejar las impresiones. Domina las señales no verbales. En situaciones como entrevistas de trabajo o reuniones grupales, las señales no verbales cobran gran importancia, ya que la gente presta más atención a estas que a las palabras para formarse una impresión sobre nosotros. Esto implica presentar una apariencia agradable, saber si ciertas miradas son más expresivas que las palabras para transmitir desdén o atracción, ofrecer sonrisas genuinas y utilizar un lenguaje corporal aceptable. Sé un actor de método. En esta actuación se aprende a mostrar las emociones requeridas por el personaje, ya sea recordando experiencias personales o imaginándolas. Aunque en la vida real no se puede alcanzar ese grado de control, es importante no reaccionar emocionalmente sin control, lo que podría denotar debilidad. Además, es fundamental saber recuperar una expresión neutral de forma natural para evitar excederse en la emotividad. Adáptate a tu público. Es crucial adaptarse al público al que te diriges. Por ejemplo, un gran ejecutante como Bill Clinton nunca perdía de vista que como presidente tenía que proyectar seguridad y poder. Sin embargo, si hablaba con un grupo de obreros automotores, adecuaba sus palabras y acento a esta audiencia, y lo mismo hacía con un grupo de ejecutivos. Crea una primera impresión apropiada. Las personas tienden a basar sus juicios en las primeras impresiones y les cuesta mucho reevaluarlas. Por lo tanto, al presentarte ante alguien por primera vez, es recomendable mantener una fachada más neutral y prestar menos atención a las señales no verbales. Una sonrisa relajada y hacer contacto visual pueden ayudar a reducir la resistencia inicial de las personas. Emplea efectos dramáticos. El arte de la presencia-ausencia implica saber regular tu visibilidad ante los demás. Si estás siempre presente y tus acciones son predecibles, corres el riesgo de aburrir a los demás. Debes aprender a ausentarte de forma selectiva, volver menos predecibles tus apariciones y comportamiento para que los demás deseen verte más. Proyecta cualidades angelicales. Esto implica encarnar lo que se considera bueno y estar por encima de cualquier reproche. En la era moderna significa mostrar una actitud progresista, tolerante y de mente abierta. Se valora la sinceridad y la honestidad, que pueden lograrse mediante confesiones públicas de tus debilidades y vulnerabilidades. Aunque sea una simulación, la humildad suele ser percibida como autenticidad. Es importante delegar el trabajo sucio para mantener una imagen limpia y evitar actuar abiertamente como un líder maquiavélico. Todos utilizamos máscaras en público, lo cual cumple una función positiva.
Si mostráramos nuestra verdadera naturaleza y pensamientos, podríamos ofender a otros y revelar aspectos que es preferible ocultar. Además, mientras mejor interpretemos nuestro papel, más poder podremos acumular, lo que nos brindará la libertad para expresar nuestras singularidades. El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres meramente actores. William Shakespeare.